Hola, estoy jugando con el espacio-tiempo. Yo ahora mismo estaré en el Nakama Fest, bastante glu-glu. Pero bueno, tengo que grabar vídeos porque si no, mientras me voy de vacaciones, te aburres. Así que aquí estoy, jodiéndome todos los putos días haciendo vídeos para que tengas contenido. Hey, ¿qué pasa, chicos y chicas? Yo soy el Sensei. ¿Tú no quieres ver la katana? Bienvenidos a mi canal, La Katana del Sensei. Hoy te traigo un nuevo vídeo de la sección, ya las he dividido, chicos, de la sección Entiende One Piece. En esta ocasión vamos a hablar del ejército de los revolucionarios. Everybody get funky. Digo que ya los he dividido porque antes tenía análisis y varios y tenía ahí de todo. Ahora hay 3 listas. Ahora tienes mi opinión sobre temas concretos. Generalmente suelen ser críticas a cosas que no me gustan de la obra o cosas que sí me han gustado mucho. La sección Entiende One Piece, como esta, en la que te explico y analizamos conceptos de la obra. Entienda el gobierno mundial, cómo funcionan los hakis, el equilibrio del mundo, las frutas, etcétera, etcétera. Y análisis de personaje, que de momento tenemos unos cuantos bien buenos. Están Kid, Law, Buggy, Kobe, Big Mom y Gar. Vete a verlo, vete a verlo. Bien, hoy tenemos el ejército de los revolucionarios, una facción que a mí me encanta, me fascina y que me ha dado una de cal y una de arena a lo largo de toda la aventura. A mí la idea de un ejército revolucionario que se opone de una forma una aventura tan romántica hacia lo que es la sede, la cúspide del poder, el gobierno mundial, me atrae bastante, me parece bastante poética, bastante bonita, bastante idílica, habría que decirlo. Esa lucha de la clase más habitual en el mundo, luchando contra los altos cargos, la gente de las cumbres que les oprime y les complica las circunstancias de vida y al fin de cuentas los trata como si fuera ganado. Es una cosa que me ha gustado mucho siempre en One Piece, pero creo que One Piece los ha tratado bastante mal. Es decir, han pasado en un segundísimo plano completamente hasta que vimos a Ivan Kofen, Impel Down y hasta que después vimos a Sabo entre Rosa. Dragon, la verdad es que es una aparente decepción hasta el momento para mi gusto, porque es un tío que no se entera de nada. O sea, yo le estoy viendo, este señor tiene 55 años, tiene que tener bien mascadito todo lo del gobierno mundial y el ejército revolucionario, porque no creo que se abra. Venga, voy a montar un grupo para acabar con esta gente porque son malos. Tiene que saber cosas, no sabe nada. No sabía ni que el Gorosei tenían frutas, ni que Im tenía una fruta, ni que existía un tal Im-sama, porque cuando lo cuenta Sabo como que se sorprende y Dios mío, esto es más grave de lo que creíamos. O sea, yo me esperaba que Dragon se quedara así y dijera, sí, lo sabía, no os lo he querido decir por no meteros en peligro a todos vosotros. Me iba a encargar yo de él. Yo qué sé, algo así. Pero bueno, esto no es un vídeo de análisis del personaje de Dragon, que se suele tender a relacionar todo el ejército revolucionario con Dragon y nada más lejos. Dragon es el jefe del ejército revolucionario, en algún momento dejará de serlo, posiblemente, porque el ejército revolucionario tiene toda la pinta de que va a acabar al mando de Sabo por una cosa o por otra. La cosa va a ser seguramente que Dragon va a morir, pero bueno. Como digo, no vamos a hablar de Sabo, vamos a hablar de el ejército revolucionario, qué es, cómo funciona y cómo opera en el mundo de One Piece. Bien, el ejército revolucionario es una fuerza en constante crecimiento de unión de personas afectadas o en contra del gobierno mundial. Es decir, pueblos que han sufrido la tiranía de grandes reyes se rebelan por ayuda de los revolucionarios contra estos para ganar la libertad de sus propias gentes y tomar el control de sus vidas y de sus tierras. El ejército revolucionario no pide a cambio que te unas a sus filas, pero generalmente la gente, cuando ve que esto es posible, que es posible alzarse contra los opresores siendo uno de los oprimidos y que se puede llevar a buen puerto y que al final, si te das cuenta, son 5 y ellos son 200 y es normal que tienen el factor del número de su parte. Cuando descubren que pueden cambiar las cosas, acaban uniéndose o acaban teniendo una simpatía muy fuerte hacia el ejército revolucionario para apoyarles con recursos. Tanto es así que el ejército revolucionario se sostiene con esto. No se pueden sostener con el saqueo porque no son criminales al uso como los piratas, simplemente son criminales ideológicos y criminales en base a los actos que realizan contra el gobierno mundial directamente. No atentan contra el pueblo llano y no reciben un sueldo, una subvención como hacen los marines y demás. Es decir, apuntarte al ejército revolucionario no es recibir una paga. Apuntarte al ejército revolucionario es querer luchar por cambiar el mundo y tener lo justo y básico para vivir que te otorga el ejército revolucionario dentro de él, como comer, dormir, ropa y diversas cosas que puedas necesitar en tu uso diario. Y esto lo consiguen de los pueblos que liberan, la gente que libera en agradecimiento porque no tienen la obligación de hacerlo. Hay que insistir en esto. El ejército revolucionario no le quita el yugo a un pueblo para poner el suyo, le quita el yugo a un pueblo y le dice, haced lo que os salga de los huevos. Y esta gente, para ayudar a los revolucionarios en su causa y para hacer que sigan creciendo, son quienes mantienen al ejército revolucionario. Hay muchos pueblos que se declaran abiertamente dentro, con su propio gobierno y estatus, dentro de la organización del ejército de los revolucionarios, pero hay otros tantos que no, simplemente han liberado su pueblo, tienen a otro dirigente ahora, pero sí simpatizan con su causa. Esto se traduce en gente que es más valiente y no teme decir abiertamente que están dentro de esta organización, y gente que teme más por su pueblo, o por sus tierras, o por su isla, o por lo que sea. Pero bueno, ¿de dónde nace todo esto? Dragon tiene 55 años actualmente. Hace 20
22 años, en la masacre de Ohara, es cuando decide pasar de tener el Jiyu-Gun, lo que se llamaban los luchadores libertarios, que era la organización primigenia en la que estaba ahí, que eran él, Ivankov, Fuma y 4 o 5 tíos más, una tripulación pirata sin ser pirata, llamémoslo así, que su objetivo era este, y ahí decide amplificar esto mucho más y cambiar esto por el Kakumei-gun, el ejército de los revolucionarios, o la armada revolucionaria. Y aquí es cuando pasan a ser una organización bélica, militarizada y preparada para luchar contra el gobierno mundial. Preparada dentro de lo que pueden hacer, evidentemente. Es una organización que no tiene ningún sesgo de ningún tipo para ningún tipo de raza. De hecho, verás que en el gobierno mundial, no sé si en algún relleno se habrá visto algo así, pero yo creo que oficialmente en el manga, en el gobierno mundial, lo que es el gobierno mundial, no se han visto ni tontatas, ni minks, ni gyojins. Lo único que se ha visto así un poco raro ha sido en la marina gigantes y para de contar. Pero en el ejército revolucionario tienes de todo. Tienes minks, tienes gyojins, no han salido tontatas, pero estoy seguro de que aparecerá algún tontata también formando parte del ejército revolucionario sin ninguna duda. Y tienes personas librepensantes, por así decirlo, que no siguen la dogma habitual, que no siguen la pauta establecida por el gobierno. Y tanto es así que parece ser que en la obra el colectivo LGTBI está representado por el ejército revolucionario dentro de una de sus grandes facciones, salvando las distancias. Yo sé que Uno-Kama es un travesti y que Ivankov con el poder de su fruta puede llegar a hacer que la gente sea transexual, pero no hace que todo el colectivo LGTBI esté representado ahí. O sea, ¿me entiendes lo que quiero decir? El ejército revolucionario tenía una sede principal en Báltigo, una isla en el Grand Line, que sirvió de base al ejército revolucionario por más de 10 años. Es decir, si Dragon ahora tiene 55 y formó el ejército revolucionario con 33, cuando tenía 43 años, Báltigo pasó a ser propiedad exclusiva del ejército de los revolucionarios y la ha mantenido 10 años como su base de operaciones, con unas tormentas de viento que generaban unas tormentas de arena a lo largo de toda la isla que imposibilitaba mucho al ejército de la marina o al gobierno mundial poder hacer algo en contra de los revolucionarios, y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque el barco principal de los revolucionarios se llama Wind Granma. Wind de viento y Granma de abuela. El Granma es un yate que existió en la realidad para transportar combatientes de la revolución cubana en el año 56, en la vida real, quiero decir, ¿vale? O sea, tiene esa referencia también de la revolución. Pero la base ya no es Báltigo, la base ahora es Momoiro. ¿Por qué? Porque a Báltigo llegó Jesus Barges, reportó a los piratas de Barba Negra y el ejército revolucionario tuvo que pelear contra los piratas de Barba Negra que fueron a buscar al comandante Jesus Barges, lo cual quiere decir bastante del nivel de poder del ejército de los revolucionarios, que después lo hemos visto un poquito más en el Level E, en el asalto a Amarilloa, cuando pelean contra el almirante Fujitora y el almirante Ryokugi. Sí que es verdad que no podemos decir que estén al nivel de un almirante. Yo sabéis que pienso que un comandante de Yonko está aquí, un almirante de la marina está aquí, el almirante de la flota y los yonkos, pero tienen un poder suficiente para aguantar a la marina en condiciones un poquito desfavorables. La marina no podía generar destrozos ni pelear a plena potencia y el ejército revolucionario sí. La marina tenía que estar defendiendo pues el papel que tienen al final cuando la gente pelea en casa, tener que defender lo que es tuyo, y demostraron que tenían cierto nivel cuando no hemos visto la pelea en Báltigo, pero sí hemos visto la del Level E, así que más o menos sabemos que tienen que ser combatientes medianamente aceptables. Que se sepa, de momento tenemos que tener 10 combatientes medianamente decentes dentro del ejército revolucionario. Vamos a empezar por el más obvio, el comandante supremo de toda la revolución, que es Dragon, el segundo al mando, que es el jefe de personal, que es Sabo, y después hay 5 comandantes, aunque la gente cree que hay 4. Hay un comandante por Blue, que son Belo Betty, la comandante del ejército del este, Karasu, el comandante del ejército del norte, Morley, el comandante del ejército del oeste, y Lindbergh, el comandante del ejército del sur. Y el quinto comandante es Emporio Ivankov, el comandante del ejército G. G de Grand Line, ¿vale? Así que se tienen repartido el mundo más o menos así. Cada comandante se dedica a un punto cardinal ubicado en los Blues, posiblemente. Ivankov controla el Grand Line, al menos la primera mitad, y Dragon y Sabo controlarían la siguiente mitad del Grand Line, aunque ya no están así. Ya están todos juntos. Antes el ejército revolucionario estaba disperso, como le dice Dragon a Koala, reúne a los líderes de la revolución. Porque esta gente no está en el mismo punto, porque es tan sencillo como que si los agrupas a todos en el mismo punto, el gobierno solo tiene que hacer un único movimiento bestial para acabar con todos. De esta forma puede intentar acabar con una base, alguien puede escapar, reunirse con otros más, en fin. Y esto nos darían 7 personajes muy fuertes, pero es que cada uno de estos comandantes tiene un subjefe. Al igual que Dragon tiene como segundo al mando a Sabo, Ivankov tiene como segundo al mando a Inazuma, que se supone que será quien herede el puesto de Ivankov cuando Ivankov ya pues pille tierra. A Hiru es una chica que tiene un brazo mecánico y es la subordinada directa de Belo Betty. Girón, el nota que salió comiéndose los prismáticos cuando llegaba Sabo a la isla de Momorio, es el subordinado directo de Karasu. Ushiano
un Mink vaca lechera, que es el subordinado de Morley, es del ejército del oeste, y Gambo, un tío que parece un cojón, que es subordinado de Limber. Esto nos daría 12 combatientes medianamente interesantes del ejército de los revolucionarios, aunque no a un muy gran nivel. Seguramente estos últimos 5 que te he dicho tengan un nivel promedio de inferior a un Tobiropo, aproximado a un Tobiropo o algo así. Considero que los comandantes del ejército de la revolución, estos 5, tienen que tener un nivel aproximado a un comandante de Yonko, abarcando todos los baremos que hay de comandante de Yonko, ¿vale? No todo tiene que ser King y Queen. Podría ser alguien de la fuerza de Jack o alguien de la fuerza de Cracker o de Smoothie, que no la hemos visto hacer nada, pero bueno. Y luego están Sabo y Dragon. Sabo evidentemente tiene el nivel de un almirante, es más fuerte que un comandante de Yonko normal, vista la paliza que le pegó al vicealmirante Bastille, al comandante Jesus Burgess, y que encima se peleó con Fujitora tan tranquilo. Sabo está rotito, está fuerte, no hace falta decirlo, y Dragon está más fuerte aún. De hecho yo creo, y creo que mucha parte de la comunidad creemos, que Dragon tiene la logia del viento. Si queréis que haga un vídeo hablando de esto, explicando los puntos del manga en los que creo que esto es así, pónmelo aquí, la teoría de la fruta de Dragon, pónmelo, yo te lo doy. Ya te estoy diciendo lo que creo, pero pónmelo, y te lo argumento. Y con eso ya tendrías toda la base de la revolución. La forma que tienen de operar es localizar pueblos que están oprimidos por su rey y darle las herramientas para rebelarse. No llegan y les dicen, tranquilos, nosotros machacamos a estos hijos de puta y os dejamos. No, les dan las herramientas, les inspiran, les enseñan las tácticas y técnicas de combate que tienen que hacer para vencer. Tácticas militares, estrategias, guerra de guerrillas, cómo conseguir imponerse hacia ese tirano concreto que tengan en su propia isla. Y se ve que tienen un modus operandi que no es llego, destruyo, aplasto y me voy. Son bastante más inteligentes que la fuerza bruta, como se ha visto en el Levelí. Lo que han hecho en el Levelí ha sido quemar sus reservas de comida y cortar sus rutas comerciales en un montón de países en los que han desatado la revolución. De este modo va a obligar al gobierno mundial a apretar más las tuercas y subirle los impuestos, el diezmo que se paga, a los países que siguen afines al gobierno mundial y que no han sido afectados por las revoluciones que han ido estallando a lo largo y ancho del mundo. Lo cual a mi modo de ver me parece una estrategia muy interesante. Dragon no arriesga a hombres en conflictos abiertos contra el gobierno mundial porque sabe que tiene las de perder. No pelea solo contra el gobierno mundial, que tiene todos los cuerpos de los CP, también tienen la marina. Y Dragon sabe que no tiene el suficiente ejército como para poder enfrentarse a ellos. De hecho, no tienen ni los recursos. Esto se ve cuando habla con Vegapunk en Ohara, que le dice que ya le había invitado a unirse antes a su grupo, y Vegapunk le dice que le parece cojonuda la idea que tienen, pero que no tienen recursos, que él no puede crear, no puede desarrollarse como científico si está trabajando con los revolucionarios. Por eso Vegapunk acepta estar con la marina, porque puede seguir con sus investigaciones como se le cantan las pelotas y tiene una fuente de ingresos ilimitada. Bueno, hasta este momento ya sabemos lo que ha pasado. De modo que Dragon, sin la suficiente gente, sin los suficientes recursos y sin decidir ir abiertamente a enfrentar a la gente como si fuera tonto, está socavando al gobierno poco a poco en una guerra de guerrillas. Desata una revolución aquí, este país se rebela, consigue con éxito rebelarse, ya quitan al gobernante que tienen y dejan de pagar el tributo celestial a los dragones celestiales, lo que se traduce a nuestra vida como un diezmo. Al dejar de pagarlo, el gobierno mundial ya percibe una menor cantidad de ingresos y de recursos, tanto de productos como de dinerito. Y dirás, bueno, no pasa nada, son muchos reinos. Ya, pero es que no lo han hecho con uno, lo hacen con muchos y cada vez con más. De hecho, lo último que ha pasado es que han estallado 20 revoluciones a la vez. Solo han tenido éxito 7 de esas 20, 8 si contamos a Lulusia, que nunca existió, así que 7. Y ya son 7 países que se han rebelado contra el gobierno mundial de una forma activa y efectiva. Ya no pasan esos tributos. A mí me gustó mucho el ataque que hicieron al Levelí por los movimientos que realizaron para diezmar poco a poco al gobierno mundial, obligando con una táctica militar al gobierno mundial a vivir un estado de sitio. Es decir, están realizando un asedio a larga temporada hacia Marilloa. Han cortado sus suministros. Marilloa podría vivir de los recursos que tiene, pero han quemado sus recursos. De modo que ahora no tienen nada en Marilloa para alimentarse ni para subsistir, y las cosas que le llegan de fuera están siendo atacadas por los barcos de la revolución. Todos los barcos que van hacia Marilloa para traer ese diezmo, ese dinero o esos productos de exportación es atacado por la revolución. Lo más inteligente por parte de Dragon sería no hundir los barcos directamente, sino apropiarse de ello. Bien sea para quedarse con esos recursos para sí o para devolverlos al propio pueblo si el pueblo está liberado. Si el pueblo no está liberado, yo entiendo que es una buena opción quedárselo para aumentar el potencial del ejército revolucionario y tener más éxito de cara al final de la aventura. Que esta es otra, el final de la aventura. El ejército revolucionario lucha para doblegar al gobierno mundial y liberar al mundo. Evidentemente, si has leído la misma obra que yo, entenderás que Im-sama es la referencia tanto de poder como de orden más alta del mundo de One Piece. Así pues, será el último villano de la obra, seguramente, y no Barba Negra como algunas personas defienden. Básicamente porque Rey de los Piratas te lo tiene que nombrar el gobierno mundial, al reconocerte como la persona que ha conseguido ser el Rey de los Piratas, y no es algo que te nombre el pueblo. Y
y si no existe un gobierno mundial para nombrarte rey de los piratas, no vas a ser el rey de los piratas. Sobra decir que Luffy llegará a Laugh Tale, descubrirá la verdad del siglo vacío en Laugh Tale y ahí será cuando decida que tiene que acabar con el gobierno mundial, ayudando a su padre en el ejército revolucionario en la última gran guerra contra Marilloa. El rey de los piratas comandando a todos los piratas que se quieran unir bajo su bandera y el ejército revolucionario contra la marina y el gobierno. Personalmente tengo mucho hype por ver qué va a hacer el ejército revolucionario, creo que tiene potencial para hacer cosas interesantes, creo que hay frutas interesantes por ahí que todavía no nos han terminado de revelar, aunque no creo que haya muchos más personajes fuertes y decentes dentro de la organización. Habrá gente como Koala, como Hack, poco más, ya está. Pero creo que los 5 comandantes, Sabo y Dragon, van a tener un papel súper importante en la historia y no descarto que más de uno, si se lo montan bien, pueda morir de cara al final de la obra. Obviamente creo que los revolucionarios conseguirán su objetivo de abolir al gobierno mundial y establecer un nuevo gobierno político más transparente, más limpio y más justo con todo el mundo, y mantendrán la marina, al menos el brazo puro y limpio de la marina que busca la justicia de verdad del pueblo y no la justicia del gobierno mundial. Pero para eso me parece que nos falta mucho. De verdad me encantaría que hicieran un arco en el manga hablando literalmente sobre el ejército revolucionario, viendo más sus movimientos, viendo más sus tácticas, sabiendo más de Dragon, conociendo más del pasado de Dragon, por qué montó el ejército revolucionario. No creo que sea un tío que estaba en su casa y dijo: esta gente es muy mala, voy a montar una revolución mundial. No me lo creo. Creo que hay algo más. Tiene que ser algo lo suficientemente de peso como para que Garp lo respete. No está de acuerdo, pero lo respeta. Piensa que su hijo es tonto por hacerse un revolucionario, pero lo respeta. Y la verdad que quiero más datos de Dragon para poder hacerle un análisis, no nos vamos a engañar. Y yo creo que esto sería todo sobre el ejército de los revolucionarios, para que la gente lo pueda entender un poquito mejor, si te genera ciertas dudas o si tienes ciertas ideas cruzadas en la cabeza. Espero que el vídeo te haya gustado mucho, pégate un me gusta, suscríbete y activa la campanita, me ayudas a seguir creciendo un montón, lo aprecio mucho, hay que seguir subiendo estos números para arriba para poder seguir trayéndote más contenido y seguir difundiendo información veraz de la obra y no fumadones e ideas chustonas. Gracias por llegar hasta aquí, Calvacama, y que el viento te sea favorable. Si estás en el Nakama Fest conmigo y acabas de ver este vídeo, venme a verme, invítame una cerveza, por favor. Que el viento te sea favorable. ¡Adiós!